¿Alguna vez sentiste que había algo diferente en ti, pero no sabías qué era? A nosotras nos pasó, y de pronto llegó una sospecha. Comenzamos a atar los cabos sueltos y nos dimos cuenta de que todas las respuestas estaban ahí, junto al diagnóstico. Atando Cabos es la experiencia de 4 mujeres y 1000 historias de cómo ha sido su experiencia de vida antes y después de descubrir que son autistas. ¿Nos acompañas en esta aventura? Lo logramos. Después de tanto, tenemos un mes tratando de estar aquí las 4 y entre las agendas súper ocupadas, entre las que somos mamás, entre las que pasan consulta y tienen la agenda llena de pacientes y que se va la luz en Venezuela, que el hijo de Jessica haga la siesta, o sea, entre todas las variables, finalmente el universo conspiró y estamos logrando grabar este primer episodio y no lo puedo creer. Pero bueno, estamos felices de estar acá. La idea de este primer episodio es conocernos porque este podcast nació por la necesidad de visibilizar el autismo en femenino. ¿Por qué? Porque cualquier persona que nos vea en la calle va a pensar que autista, tú, nada que ver. De hecho, nos ha pasado porque además las 4 recibimos nuestro diagnóstico ya de adultas, con lo cual pasamos una vida entera pasando desapercibidas y cuando finalmente tenemos el diagnóstico, la gran mayoría de las personas lo que nos dice es imposible, tú no eres autista, no vale, nada que ver. Tranquila que no se te nota, no chica, tranquila que no se te nota. Son los comentarios que siempre recibimos. Entonces este espacio es dedicado a ti, mujer, que quizá tienes la sospecha de que puedas ser autista o de que te parece que eres distinta y no entiendes o en qué ella estás buscando dónde encajar. O este espacio también es para ti si tienes un familiar autista, si tienes algún familiar, amigos o personas cercanas que estén en el espectro autista y quieres conocer más de este mundo, pero no contado desde la neurotipicidad, sino contado aquí en primera persona, donde nosotras 4 vamos a hablar de autismo y sobre todo vamos a atar cabos de todas las cosas que nos pasaron en la vida, que no tenían respuesta y que hoy día la respuesta está en un diagnóstico. Así que vamos a empezar a conocernos. Me presento yo, mi nombre es Michelle Bonelli, tengo 39 años, vivo en Caracas, soy venezolana y recibí mi diagnóstico hace apenas 9 meses, ¿ok? Jay. Ok, muchas gracias Michelle por esa hermosa presentación. Bueno, en mi caso, mi nombre es JB Mendoza, yo tengo 31 años recién cumplidos. Soy de Barquisimeto, Venezuela, pero ya tengo 5 años viviendo en Lima, Perú. Y bueno, mi diagnóstico lo tengo desde hace 6 meses. Y bueno, ahora de pronto Jessica nos puede contar un poquito. Hola. Nada, mi nombre es Jessica, tengo 31 años también. Soy oriunda de Venezuela, pero actualmente vivo en Estados Unidos y recibí mi diagnóstico hace exactamente un año. Mariela. Yo, mientras ustedes hablaban, estaba intentando sacar la cuenta hace cuánto tiempo tengo mi diagnóstico, pero no lo logré. Fue reciente. Sí, mi nombre es Mariela Bravo, tengo 29 años, de Chile y el diagnóstico lo recibí en junio del 2022. Ahí sacaremos las cuentas después cuánto tiempo lleva. Okay. Buenísimo. Bueno, pues sí, como ven, todas recibimos, imagínate vivir una vida entera y que a los 30 años, porque todas estamos en los, o sea, 31, 30, 31, 39, Claro. o sea, en la década de tus 30, cuando ya has vivido más de 30 años, te digan de pronto, ah, no, es que eres autista. ¿What? Y la gran pregunta que muchas personas nos hacen es, ¿cómo llegaste a ese diagnóstico? O sea, ¿qué te hizo pensar que eres autista? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te encendió la luz? Entonces, bueno, vamos a contar. Jay, cuéntanos tú primero. Ok. En este caso, pues yo llegué al diagnóstico por varios procesos, ¿ok? Por un lado, bueno, esa sensación de siempre sentir que hay algo que no encaja del todo. Habían varias cosas que yo me imaginaba, ¿ok? Porque a pesar de que yo soy psicóloga, uno no se psicoanaliza, el único que hacía eso era Freud, pero de resto, nosotros simplemente analizamos hacia el exterior y hacia lo interior tenemos que buscar la respuesta en otro profesional.
Y bueno, entre aquellas cosas que yo quizás pensaba, yo pensaba en el TDAH, ¿ok? En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También llegué a pensar en ansiedad social o incluso pues en ansiedad generalizada. Son las cosas que más llegaban a mi mente y yo ya tenía pendiente de empezar a ir a terapia yo misma, ¿no? Para ver qué cosa había por allí. Y luego, pues en ese proceso, yo también resulta que trabajo con niños autistas, ¿ok? Como psicóloga. Entonces, bueno, yo trabajaba con ellos, yo siempre estaba en constante información, pero lo mío era más que todo infantil, ¿no? O sea, dedicada 100% a la parte infantil. Pero en este proceso que yo voy estudiando y me voy dando cuenta de muchas cosas, empiezo a conseguir adultos autistas y yo digo, mira, buenísimo, porque esta es la forma de yo también poder comprender hacia dónde van los niños con los que yo trabajo. Y pues en ese transcurso empiezo a leer muchas cosas de las mujeres autistas y de cómo muchas veces estaban invisibilizadas, que los rasgos no eran iguales. Y empiezo a ver más, y eso me empezó a llamar tanto la atención porque habían cosas que decía, ay, pero esto parece algo que tiene relación conmigo y no nada más profesional. Entonces ya me había dado vueltas esa idea por la cabeza. Y justo me acordé, yo tengo uno de mis sobrinitos que él fue diagnosticado en su momento con un trastorno del neurodesarrollo no especificado, porque en el momento estaba como entre rasgos de autismo, rasgos de TDAH, y cuando le hicieron a él su evaluación, habían cosas que mi hermana me decía, por ejemplo, no, pero es que él tiene esta hipersensibilidad sensorial, él no le gusta la ropa apretada, él no sé qué, o sea, habían varios rasgos que ella me comentaba de él y yo diciéndole, bueno, pero eso es normal, yo también lo hago, o sea, no, eso no es eso. Y ella me dijo, ¿cómo que no es eso? ¿No será que tú también tienes lo mismo que él? O sea, me lo dijo en su momento. Y yo, ay, claro que no, y eso había sido unos años antes, ¿no? Entonces, en todo este proceso, mientras yo averiguo, yo investigo, yo me doy cuenta de esto de las mujeres autistas y me acuerdo de esa conversación con mi hermana, yo dije, no puede ser, o sea, esto lo tenía yo también y yo bien negada. Entonces dije, no, ya, listo, voy a buscar hacerme mi evaluación y bueno, resulta que cuando me hice mi proceso de evaluación, tal cual, pues, o sea, autismo y TDAH, porque lo que pensaba del TDAH sí era cierto, lo que pasa es que no venía solito. Entonces, bueno, de esa forma fue la que yo llegué a mi proceso de darme cuenta de mi diagnóstico hace 6 meses atrás y pues actualmente conviviendo con este proceso. Y bueno, eso es todo. Wow, qué interesante, Jay. Mira, y una pregunta. ¿Tú de una vez buscaste a la psicóloga con la que te evaluaste o tuviste antes, te hiciste tú unas pruebas, hiciste algunos test, hiciste algunas cosas antes de evaluarte con una psicóloga? Ok, mira, sí. Me hice un test por internet, ahorita en este momento no me acuerdo el nombre, pero era un test de estos de Aspie Quiz y me llené todo mi formulario, mi cuestionario y resulta que en el test realmente salió como muy ambivalente la información, o sea, no me daba algo porque me decía, tienes, por ejemplo, 102 rasgos autistas, pero también tienes 100 rasgos neurotípicos y yo, bueno, ¿y entonces esto con qué se come? No entiendo. Qué Entonces, interesante. allí con ese resultado yo me quedé como que, y luego empecé a buscar y estaba, o sea, yo quería un especialista que viera adultos autistas porque no es lo mismo que con los niños y yo sabía que si no tenía esa formación específica no iba a dar conmigo. Entonces ya cuando busqué, yo sí hice como que toda mi investigación hasta que di con mi psicóloga, que luego nos unió a todas aquí, pero pues sí, la encontré y de verdad que ella pues dio en el clavo. Ay, buenísimo. Gracias, Javet, pues por esa historia. Me encanta, me encanta escuchar ese cómo llegamos a el diagnóstico. Ahora vamos a escuchar a Mariela. Mariela, ¿cómo llegaste a ese diagnóstico? ¿En qué momento llegó la palabra autismo a tu vida? Uy, también fue un camino largo. Como bien sabemos, todas estamos alrededor de los 30, un poquito más, un poquito menos quizás. Y en mi caso, cuando chica no tenía conciencia, no conocía la palabra autismo, ¿ya? Creo que la escuché por ahí en la adolescencia la primera vez y era lo que todos conocen como esta imagen caricaturizada que se tiene de las personas autistas.
que no miran a los ojos, que no sociabilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estoy en la universidad estudiando psicología, me acuerdo en el segundo año, nos estaban haciendo el ramo de psicopatología, todavía me acuerdo, y ahí nos hacen una pincelada de cada diagnóstico que vemos en el DSM-5 los psicólogos, ¿ya? Pero solamente una pincelada. Y cuando estamos viendo autismo, a mí me pasa que lo encontré muy familiar. Yo dije, aquí pasa algo, como que me siento muy identificada. Pero decidí ignorar esas señales y seguí, en ese tiempo fue en el 2015, estamos hablando de esa época. Entonces seguí mi vida ahí como con un poco de duda quizás, pero no indagué más, ¿ya? Pero sí tenía también, igual que Jay, tenía la duda así como de que algo pasaba conmigo, algo no encajaba. Así que pasé por varias psicólogas también y siempre el diagnóstico era ansiedad. Ansiedad generalizada. Y yo decía, ya, bueno, será. Pero mi misma formación después, con el tiempo, fui leyendo y fui necesitando respuestas. Eso era lo importante para mí, encontrar respuestas sobre por qué me sentía como me sentía. Y el año pasado, en Instagram, estaba revisando así de la nada y me apareció un psicólogo que se llama Ángel Reverol, creo, y resulta que él estaba comentando que era autista y que había sido diagnosticado por tal persona. Y yo dije, quizás llegó mi momento. Así que contacté a Ivonne, nuestra psicóloga, porque en Chile no encontré especialistas en autismo adulto, por cierto. Todavía no sé si es que hay quienes son. Contacté a Ivonne, recibí mi diagnóstico y aquí estamos. A los 28 años recién tuve la respuesta de lo que me estaba pasando. Creo que Ángel Reverol fue el que nos llevó a Ivonne, a todas, ¿sí? No, Sí, yo llegué a por mí sí. bandera azul. Ah, tú llegaste por bandera azul. ¿Y Jayvet? No, yo llegué por Laura, Ah, ok. Laura porque y ella Lisa. comparte un post de ella. Sí. Ya. Ah, ok. Bueno, pues sí, nosotras, eso no lo hemos dicho, pero el punto en común que tenemos y nos conocemos es a través de nuestra psicóloga, que es lo máximo, que la amamos, que fue la que nos hizo el diagnóstico y que además nos incluyó en un grupo de mujeres autistas que ha sido el mejor grupo de WhatsApp del mundo, porque al final en muchos otros grupos uno se siente como, oh, qué fastidio, pero en este grupo cada vez que hay No acción, encajo. uno y que para ver qué van a decir, porque es que así no se te haya ocurrido el tema, de repente vamos a hablar del frío, ¿qué les pasa a ustedes con el frío? Y tú ya quieres saber qué les pasa a todas las otras mujeres con respecto al frío. Porque Y es que así a veces no escribas, puedes eres leerlo. consciente realmente de lo que te pasa, sino hasta que lo oyes. Entonces Eso. te cae el 20 y que eso es lo que me pasa, es eso. Exactamente, no, totalmente. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Jessica, que nos cuentes, Jessica, cómo llegaste al autismo. Ya, pues el mío sí, el camino es un tanto más diferente, al igual que Mariela comentaba, nunca oí del autismo. Había un caso por allí cercano en el pueblo donde vivía, pero era el típico autismo nivel 3. Entonces, nunca iba yo a relacionar que yo pudiese ser autista viéndome en esas características, obviamente. Siempre tuve esta sensación de no encajar, de no ser igual al resto, de estar analizando constantemente la conducta de otras niñas, por ejemplo, para sentirme medianamente parecida o igual a ellas. Y bajo esta necesidad, como no encontraba información en ningún lado, yo dije, hay algo en mi cabeza que no es igual al resto y yo necesito tener respuestas. Y me nació esa curiosidad por estudiar psicología. Desafortunadamente tenía que separarme de mis padres, o sea, irme de mi burbuja perfecta para poder estudiar y yo dije, no, no puedo, o sea, en ese momento sentí la primera limitante importante en mi vida de, o sea, yo no me puedo separar de mis padres, este es mi campo seguro.
y desistí de estudiar psicología y bueno, mi vida continuó. El primer llamado a un psicólogo que tuve fue en la universidad, donde una de mis profesoras de literatura se dio cuenta de que yo tenía unas limitaciones muy marcadas en lo que era números y letras. Entonces, por allí fue la primera cita al psicopedagogo. Y en ese caso me dio una charla toda histriónica allí de que probablemente como fuiste una niña de parto prematuro, te quedaste sin oxígeno, afectó cierta área del cerebro, no sé qué, todo un cuento. Pero el resumen fue, ya eres grande, no hay nada que hacer. La frase que utilizó, y creo que nunca la voy a olvidar, fue, loro viejo no aprende a hablar. Y yo me quedé con esa sensación de, bueno, sí es una dificultad que tengo y no pasa nada. Y eventualmente tuve más encuentros psicológicos por temas de colapsos emocionales, pero entonces se atribuía que de repente era mujer y las mujeres tienen esta fama según los psicólogos, muchos psicólogos de ser histéricas y no sé qué, entonces bueno, se me catalogó de que bueno, estaba en depresión, de que estaba en colapso emocional por rupturas amorosas y todo este tema. Seguí avanzando con mi vida con todas estas dificultades y posteriormente lo que pasó fue que quedé embarazada, di a luz, empecé a ver ciertas dificultades en mi hijo y pues bueno, 1 año y medio después llegamos al diagnóstico, autismo, y yo me quedé, o sea, yo recibí el diagnóstico sin saber ni tener idea de absolutamente nada de qué era, nos encontramos absolutamente perdidos. Recibiste el diagnóstico de tu hijo. De mi hijo, Exacto. exactamente. Y yo ni idea, a partir de ahí es que empiezo a investigar yo del autismo, qué era, cómo se manifestaba, porque evidentemente todo lo que yo veía en mi hijo a mí no se me relacionaba a lo que yo tenía entendido por autismo. Entonces, bueno, hice una certificación en Portugal, donde vivía, sobre el autismo. Pero curiosamente, en esa certificación que yo hice, hablaba del autismo, de sus bases generales, de la historia, pero sobre todo de características en niños. Y en niños hago referencia a niños varones. Entonces, nunca sentí esa cosa de que, yo me identifico o algo por el estilo, para nada. Pero viendo videos en YouTube, por cierto, me encontré con un video español donde decían el autismo en niñas, completamente diferente al de los niños. Y entonces empezaron a pasar ciertas características, niñas solitarias con madurez aparentemente precoz, no sé qué, y yo, aquí hay algo. Y entonces, bueno, yo dije, me entró esa curiosidad, se lo comenté a mi esposo y dijimos, bueno, en algún momento yo voy a buscar esta respuesta porque me identifiqué demasiado con este perfil. El tiempo pasó, nos mudamos a Estados Unidos buscando ayuda idónea para mi hijo, porque en Portugal pues no estaban como muy avanzados con el tema. Y de hecho recibí este mismo mensaje de, es un autista atípico. ¿Por qué? No, porque mira los ojos, no sé qué, o sea, no era el típico patrón de autista que se conocía. Entonces nos dijeron prácticamente vete, porque aquí no hay nada para él, tal, y nos vinimos a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos empiezo a tener demasiados colapsos emocionales. No podía hacerme cargo de mí, de mi familia, de mi hijo, y eso ya estaba en un punto crítico. O sea, mi hijo depende de mí, ¿quién lo iba a cuidar sino yo? Y como estaba constantemente colapsada, yo dije, nada, yo necesito apoyo psicológico. Encontré a esta psicóloga, que es la que compartimos en común, y me fui a la evaluación. Sin embargo, ya yo me fui a la evaluación con ciertas dudas y yo dije, bueno, según todo lo que yo he leído y perfiles clínicos que he leído en internet, puedo tener semejanza a de repente una persona ansiosa o de repente una persona obsesiva compulsiva por todas las conductas que yo presentaba. Quizás es esto, y como no sé gestionar estas situaciones, entonces estoy colapsada, fue mi resumen. Y resulta que no, que después de 2 largos meses de evaluación, pues resulta que era autista. Y no conforme con eso, pues entonces, después de yo obtener mi diagnóstico de autismo, mi esposo fue a una reevaluación y resulta que también era autista. Entonces fue como que, y dije, pero ¿cómo es posible si, o sea, él no es nada parecido a mí, yo no soy nada parecida a él? O sea, ahí fue donde yo entendí que el autismo puede expresarse de tantas formas y ser tan diferente en hombres y en mujeres, que yo dije, esto es un mundo completamente desconocido, pero bueno, así fue como
yo y mi familia llegamos al diagnóstico. Y en tu caso, ¿qué te hizo conectar Bandera Azul con Ivonne, con Evaluarte Tú? En este caso, yo vi un live de Bandera Azul, o María Edilia en este caso, con Ivonne, donde hablaban precisamente del autismo adulto. Entonces me hizo mucho clic la información y le dije, oye, dame el contacto. Y ella me dijo, esta psicóloga con la que estaba hablando. En ese live empezaste a atar cabos, ¿verdad? Yo también lo que escuché. Y que esto sí hace clic con mi historia, no esos rasgos de niño con los que te encuentras en la internet cuando vas a investigar, ¿me entiendes? Sí, que esto sí hace clic conmigo, entonces sí existe la posibilidad de. Y entonces, bueno, me pasó el contacto de Ivonne, la contacté y ahí empezó la evaluación. ¡Qué éxito! Qué bueno que mencionaste esa parte, Jess, de que resulta súper frustrante cuando uno tiene la duda, empezar a buscar información y, no sé, al menos lo que yo hago es ir a YouTube, a Google, no sé, a las plataformas más utilizadas, y buscas y te aparece autismo infantil. Y el grado 3 generalmente. Entonces uno dice, no, pues yo no tengo nada que ver con eso. Entonces también... O el perfil de Asperger, que era tipo, tienes que tener unas capacidades intelectuales brutales, y que no, mira, no, tampoco. Tampoco cumplo con esas características. Entonces era frustrante. En mi caso, yo sí tenía muchas dudas. También como estudié psicología, tenía como ahí el bichito desde hace rato, pero con esa información no me ayudaba. Realmente, si no hubiera conocido a Ivonne, probablemente todavía estaría buscando respuestas. Es que es eso, por lógica tú vas a internet y colocas información del autismo. ¿Qué te ibas a imaginar tú que de repente tienes que sectorizarlo? Autismo infantil, autismo adolescente, autismo adulto y además por género. Exactamente, porque su representación de mujeres es completamente diferente a los indicadores de hombre, por ejemplo. También las comorbilidades que se presentan en las mujeres son por lo general muy diferentes a la de los hombres. Entonces, tú dices como que esto es un mundo aparte. Tienes que buscar la información muy minuciosamente porque si no te vas de la internet o sin información o más confundido de lo que ya estabas. Sí. Así. Confirmo. Totalmente. Bueno, ahora sigo yo. Sí, adelante, te queremos escuchar. Bueno, a mí me encanta escuchar como ustedes dicen, yo siempre sentí que yo era diferente, yo siempre sentí que había algo. Yo nunca sentí nada de eso. Yo siempre sentí, bueno, sí, podía ser distinta en muchas cosas, pero yo pensaba en mi cabeza que todo el mundo es diferente y ya. Me explico, o sea, yo no sentí que yo realmente fuese, o sea, y también yo podía jurar genuinamente que muchas personas sentían o vivían o pensaban como yo. No tenía la conciencia de que no, con respecto a la parte sensorial, con respecto a mil cosas. Yo pensaba que todo el mundo veía y todo de la misma manera, pues. Entonces yo no me sentía así como que es que yo creo que yo debo ser distinta. Yo eso no lo sentí tanto. De hecho, para mí el autismo era como súper ajeno, jamás en la vida me lo hubiese imaginado. Yo para mí, sí, claro, crecí en mi familia, sobre todo con muchas etiquetas. Sí, era muy mañosa, la piqui, contestona, me daban por la boca todo el tiempo por contestona, porque no me quedaba callada, terca, ¿sabes? Un montón de etiquetas con las que crecí, pero que jamás las asocié a ningún diagnóstico, ¿no? O sea, para nada, cero. Simplemente pensaba que era parte de mi personalidad. Y más bien eso, yo siempre crecí sintiendo que yo tenía mucha personalidad. Hoy día entiendo que esa personalidad es autismo, ¿qué tal? Entonces ya no lo veo tan mal el autismo porque me parece que es chéverísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo me casé, me divorcié, me vuelvo a casar, pero antes de volverme a casar, cuando empecé a salir con mi actual esposo, estoy hablando en el año 2017, hace ya 6 años, cuando nosotros comenzamos a salir, un día él me dijo, tú tienes un toque, y yo, ¿cómo que tengo un toque? Sí, yo creo que tú eres Asperger, y yo, ¿te podrás imaginar una gente
que creció toda la vida pensando que tenía demasiada personalidad. Una ofensa. Y que era súper ajena al autismo, era como que tú me estás diciendo a mí Asperger, te volviste loco, ¿qué te pasa? Y él y que sí, yo estoy segura que tú eres Asperger. Y eso quedó ahí. Pero cada vez que pasaban algunas de las cosas que para él eran sospechosas de que yo podía ser Asperger, me lo decía. Por ejemplo, yo entiendo todo literal, entonces no entiendo el sarcasmo, no entiendo la poesía, él me dedicaba canciones y yo como que no entiendo, como que el mar en tus ojos, ¿qué mar? O sea, no entendía nunca nada, entonces él siempre era como que, ves, por eso es que te estoy diciendo que yo creo que tú eres Asperger, o me mandaba, me dedicaba un poema y yo no le respondía, y él y que, ¿por qué no me respondiste el poema? Y yo, es que no sé, no entendí nada. Entonces él decía como que, ves, o una cosa típica que hacía mucho era que lo dejaba hablando solo. Típico que estábamos hablando y de repente yo me iba. Y él, ¿y qué? ¿A dónde vas? O me perseguía. Y yo, es que me estoy haciendo pipí. Ajá, pero no me puedes decir que vas al baño. O sea, ¿por qué me dejas hablando solo? O si yo perdía interés en el tema, me iba a hacer otra cosa. Simplemente me dio sed, me fui a tomar agua o fui a buscar algo en mi cartera que me acordé, o sea, y lo dejaba hablando solo. Entonces, hacía muchas cosas que él decía que yo era, que yo era Asperger. Eso me quedó aquí como grabado. Yo se lo comenté a mi vecina, que es psicóloga, y mi vecina, bueno, obviamente psicóloga, como lo que aprendes en la universidad, me dijo, nada que ver, tú, autista, nada que ver, jamás en la vida. Y me dijo algo que me marcó en ese momento, que fue, tú no miras a los ojos, me dijo mi vecina. Eso sí, yo lo he notado mucho en ti, que tú evades la mirada, o sea, no evades hacer contacto visual. Y yo, ¿en serio? Y desde que ella me dijo eso, tú me tenías que ver a mí viendo a la gente a los ojos, porque obviamente yo no soy Asperger, nada que ver, o sea, yo soy una gente que yo mira a los ojos y me empecé a dar cuenta que me pesaba. Y yo decía, ¿será que no tengo el alma pura? ¿Será que qué pasa? Porque me cuesta tanto mirar a la gente a los ojos, porque de verdad es una cosa como pesada, ¿no? O sea, tener que mirar a la gente así mientras hablas es como que de verdad. Entonces yo evadía, miraba para acá. Y me pasa mucho que la gente siempre que habla conmigo me dice como que, ¿qué pasa? No me peiné. Se me cayó el zarcillo. Porque como yo miro el cuello de la camisa, la oreja, no sé, la gente siempre cree que es que tiene algo desajustado y no, es porque yo estoy viendo todo alrededor menos los ojos. Entonces, bueno, pero eso quedó ahí, eso para mí fue X, mi vecina me dijo, estás loca, nada que ver, tú no eres autista, no le pares a lo que él te dice. Pasó el tiempo y estando en pandemia, un día estábamos conversando porque él, para su plataforma digital que tiene, desarrolló un test de personalidad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a confesar algo. Yo toda la vida en esos test de personalidad, yo siempre he mentido. Y él, ¿y qué? Y yo sí, yo toda la vida, ustedes desactiven el micrófono y díganme si alguna vez mintieron en esos test de personalidad. Sí. Nunca hice uno, pero probablemente hubiese mentido. Javet, sí. Sí. ¿Y tú, Mariela? No es ético decir aquí, bueno, no, ya estamos grandes, no pasa nada. Alguna vez mentimos. Es como responder lo esperable. Exacto, es responder por deseabilidad social. Sobre todo, por ejemplo, en test de trabajo, o sea, de que, Claro. ay, ¿y tú le devolverías esto a la persona? Y yo, pues no, pero yo sé que tengo que responder que sí. Entonces, ese tipo de cosas. O trabajas bien en grupo, o sea, para el trabajo, y que, Ujú. claro, ¿Cómo lidias con la presión? trabajar en Buenísimo. equipo, yo mira. No, y en cosas incluso que son las que yo recuerdo más cuando estaba en el colegio, que si caminas evitando las rayas del piso, y todo el mundo, y que ¿quién camina evitando quién cuenta los escalones cuando sube las escaleras? Y yo, la gente loca, no, imagínate, ¿quién, de verdad, quién lo hace? No lo hago. ¿Sabes? Y uno va aprendiendo en la vida a que, como que no. Entonces yo le dije a mi esposo, yo siempre he mentido en esos test de personalidad, respondiendo por deseabilidad social, lo que tú sabes que es como lo correcto. Entonces él me dijo, oye, ya que estamos, o sea, ya estás grande, ya que carrizo, o sea, ya trabajas por tu cuenta, eres independiente, o sea, no es que, porque no buscas un test en internet y lo haces respondiendo, sabes, desde la más pura honestidad de la vida. Y yo agarré y empecé a buscar test bueno, me di cuenta
obviamente que, ¿cómo se llama? Que el Asperger ya no era Asperger, todo es el espectro autista, no sé qué. Entonces empecé a buscar test de autismo para adultos y conseguí varios test en una página, que bueno, luego los podemos poner las páginas de referencia acá, porque la verdad es que esos test están libres en internet. Y hice el primero, que es el del cociente autista, que a partir de 22 estás en el espectro autista. Y resulta que yo saqué 28, ¿ok? Sí, saqué 28 y a partir de 22 ya estabas en el espectro. Y yo agarré y se lo empecé a mandar a toda mi familia y a todos mis amigos, porque yo dije, este test está malo, esto está malo, esto algo pasa. Y Está trucho este test. no, entonces le dije a mi esposo, hazlo tú. Y el carajo sacó 5. 5. Se lo mandé a mis amigas y mis amigas sacaban que sí, 3. Otra me mandaba que sí, 7. Y yo, ¿pero qué responde esta gente para sacar ese número? Y yo repetí el test y sacaba 29. Y yo, bueno, ahora soy un punto más autista que antes. Qué O fuerte. sea, y entonces después fui a otro que es el de la empatía. Entonces, en el de la empatía también saqué dentro del espectro autista. O sea, la media era que si 50 y yo saqué que si 15, ¿sabes? Y de 20 es más o menos es el promedio de las personas autistas. Y yo saqué 15. Igualito, yo le mandé ese poco de test a todo el mundo, gracias a toda mi familia, gracias a todos mis amigos que están escuchando este podcast, que respondieron ese test, demasiado bellos, me ayudaron a validar la prueba, o sea, porque de verdad como 30 personas lo llenaron y todo el mundo dice, ¿qué te pasa, Michelle? ¿Para qué quieres que llene esto? Y yo, no, es que estoy haciendo una prueba. Y resulta que, bueno, nada, luego cuando veo ese tema, digo, bueno, yo quiero evaluarme de verdad con un profesional. Empiezo a buscar en internet y me doy cuenta que, o sea, pareciera que los autistas se quedaron chiquitos. O sea, es como si tú creciste y ya no hay autismo. O sea, el autismo en adultos no existe, bibliografía, no hay. O sea, y en femenino hay 3 Menos videos. en Que una vez mujeres. que ya los viste, Lo ya peor no es que sabes todavía más. no hay absolutamente nada oficial hablando de características o indicadores en adolescentes o adultos y mucho menos en personas de la tercera edad que sí Es correcto. existen. Exactamente. Entonces al final me quedé, llegó justamente, bueno, pasaron como varios meses y el año pasado, cuando llega en abril, el mes prácticamente, porque el 2 de abril es el día del autismo, pero como que celebraron el mes entero de abril con el autismo, hubo muchas jornadas, hubo muchísima información en las redes. Yo empecé a seguir muchas cuentas, pero me di cuenta que todo era de niños y me sentía súper frustrada. Así que contacté a una amiga que es psicóloga, que tiene 2 hijos autistas, y le dije, mira, estoy en esta situación, hice todos estos test, pero necesito que alguien me evalúe porque, o sea, quiero buscar un especialista en adultos y no consigo. Y ella me dijo, mira, chequéate la cuenta de este psicólogo Ángel Reverol, que lo acaban de diagnosticar hace un par de meses, a ver si de repente por ahí ves la luz de quién lo evaluó a él y no sé qué. Me metí en su cuenta y por ahí llegué a Ivonne y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo hice este montón y le mandé todos los test. Te estoy ahorrando aquí como 2 sesiones, porque ya yo todos estos test los hice y los he repetido varias veces. Y le mandé todos los test con los resultados que yo hice y bueno, me hizo la evaluación y me pasó algo que no sé si les pasó a ustedes, pero a medida que fueron 5 sesiones de evaluación, y a medida que más nos acercábamos a la quinta, yo más deseaba que el diagnóstico fuese autismo, porque me sentía tan conectada y estaba encontrando tantas respuestas que yo decía, si en la última sesión me dice que no soy autista, creo que voy a estar peor que como nunca en mi vida. O sea, Crisis de identidad. La frustración, sí. total. O sea, total, para mí era como lo mejor que me puede ocurrir es que me digas que soy autista, porque esto es la respuesta a todas las interrogantes de mi vida. O tipo, ¿qué va a ser de mi vida si me dice que no lo soy? Exacto, ¿y ahora qué? Mira, qué Claro. interesante cómo llegamos todas al proceso del diagnóstico y yo dándome cuenta, aquí atando otros cabos también, de que la mayoría, o sea, nosotras todas estuvimos en la vida por desinformación, porque obviamente
antes los papás de nosotros no se hubiesen imaginado ni por aquí de nada, porque tal cual autismo en niños varones grado 3, o sea, eso no existía. Sí, No podíamos hablarlo. científicamente Entonces, niñas no podían ser autistas. claro, o sea, era como una cosa tan por allá, o sea, una de cada 4 y si acaso, entonces realmente era tan poco probable y nosotras mismas tampoco nos dimos cuenta, ni por ejemplo, ni siquiera Mariela, yo, que ya habíamos estudiado, o sea, habíamos estudiado psicología y sabíamos más de autismo, pero aún así no había ni la sospecha, porque es que no hay información, o sea, qué vacío Tú tan no grande. tienes información, no tienes de dónde agarrarte. Tú puedes sentirte todo lo rara del mundo que quieras, pero si no tienes algo más o menos cercano a tus indicadores, a tus rasgos o a lo que tú sientes, pues evidentemente nunca vas a dar con la clave o nunca vas a obtener respuestas porque por ejemplo, yo empecé a tener curiosidad a partir de que empecé a ver personas en las redes sociales que hablaban de la ansiedad, por ejemplo. Por eso yo me fui pensando de que posiblemente iba a salir con un diagnóstico de ansiedad o lo que sea. Entonces, claro, si no hay personas adultas, autistas, hablando desde su perspectiva, y en este caso tienen que ser muchas, porque nosotras podemos ser un perfil dentro del espectro, pero no somos el único perfil, hay demasiados. Entonces, probablemente alguna persona está escuchando nuestra conversación y va a decir, nada que ver. Entonces, es importante escuchar diversas personas dentro del espectro de autismo, ya en la vida adulta, para poder tener una idea de si existe la posibilidad de estar dentro del espectro o no. Sí. Es así. Bueno, me encanta. Ya, terminamos el primer capítulo. ¡Lo logramos! Maravilloso. Pues Sobrevivimos. mil gracias. Vamos a contar un poco de qué vienen los siguientes episodios para las personas que escuchen este por primera vez. La idea de este espacio es que podamos hablar, no sé si alguien tiene a la mano como Sí, por lo que aquí habíamos. también Ajá. vamos a hablar próximamente sobre nuestra infancia, es decir, cómo fue ese inicio en nuestra niñez sin diagnóstico. Vamos a hablar también en nuestra adolescencia, cómo afrontamos esos cambios, las amistades, las relaciones, la orientación vocacional, cómo llegamos a la adultez y esa independencia, ¿ok? Cómo nos ha ido como adultos independientes en los diferentes hábitos, ¿no? Vida laboral, intereses, parejas o no parejas, maternidad, las que ya son mamás. Y bueno, allí más o menos vamos a estar abordando un poquito de todas esas temáticas. ¿Para qué? Pues para que cualquier persona que le interese mucho más el autismo, como hablamos ahora, ¿no? Porque tienen familiares, porque están en la sospecha, puedan quizás atar cabos acá con nosotras también y decir, esto también me está pasando a mí o esto le está pasando a mi familiar, a mi pareja, a mi amigo. Vamos a apoyarle entonces en este proceso. Buenísimo. Y también creo que sería chévere dedicar un episodio al tema de nuestro perfil sensorial. Creo que sería Totalmente. maravilloso también colocarlo allí como, porque también es distinto, ¿no? Probablemente las 4 tenemos perfiles sensoriales distintos, pero son cosas que pueden ayudar también a que los que nos escuchan puedan conectar. Totalmente, Es la porque idea. yo considero que la mayoría de los indicadores, quien te hace lo que actualmente somos es cómo recibes la información del mundo. Y lo único que puede alterar eso en parte es el perfil sensorial, así que me parece fundamental que hablemos sobre eso. Sí, Buenísimo. además agregar quizás más adelante, porque como nosotras que ya estamos inmersas en este mundo del autismo, manejamos conceptos que damos por hecho que todo el mundo entiende. Entonces quizás más adelante ahí también vamos a ir clarificando de qué se trata, ¿cierto? La población neurotípica, neurodivergente, etcétera. Me Y encanta. además me parecería interesante hablar de las comorbilidades del autismo, porque no viene solo, muchas veces viene acompañado de otros diagnósticos. Sí, me No sé encanta, me encantan Maravilloso. esos temas que vamos a hablar. Totalmente, es súper importante que la gente se sienta arropada y que usemos este espacio, sí, para compartir nuestra experiencia y que muchas personas puedan, que están en la sospecha, puedan Mira, permiso, sentirse pauso identificadas. la grabación. ¿No? No, ¿No? no. O sea, esto va a seguir en el episodio 0, estoy confundida. Sí. Yo creo que sí, para que la gente sepa Ah, cómo ok. va a ser el Y cuento. entonces luego vamos cerrando ficticiamente para parar la grabación Exacto. y luego cerramos nosotras. Exacto. Eso, ajá. Ok, ajá, perdón, Jessica. ¿Dónde estabas? Que se Es sientan importante que la arropados, que se gente- sientan Arropados. arropados, dijiste. Ok, No sé. ok, 1, 2, 3, ahí voy.
Que personas que estén buscando realmente algún diagnóstico o respuesta se sientan identificados de alguna manera con nuestro contenido y además... Es perfecto, no importa, sigue. No se ve nada que no se tenga que ver. No importa. Vale, entonces que también se sientan seguros de que la información que están recibiendo aquí es confiable, que no solo podemos dar nuestra experiencia al respecto, sino que también damos información válida, certificada, y para eso me gustaría que cada una de nosotras pues recordemos que, cuál es la certificación que nos avala. Por ejemplo, en el caso de JB. Bueno, en mi caso, por lo menos yo soy psicóloga infantil. Yo estoy certificada en programas psicoeducativos en el abordaje del autismo, también en trastornos del neurodesarrollo infantil y en programas y modelos como por lo menos el SDM, que es el Early Start Denver Model, que es el modelo Denver de atención temprana para niños con autismo. Y bueno, de allí más o menos va mi experiencia, como les digo, en la parte infantil, pero igual ahí vamos conectando con mi experiencia ahora como adulta. Ahora, en tu caso, por lo menos, Jessica. Mariela. Mariela. Yo, bueno, soy psicóloga y autista, entonces creo que puedo hablar desde la experiencia y del conocimiento un poquito también. Vale, Michelle. Bueno, yo soy comunicadora social de base, pero tengo una maestría en psicología clínica infanto-juvenil. Estoy haciendo ahorita otra maestría en terapia familiar y de bienestar emocional y soy máster en PNL. Y bueno, yo no aguanté este tema del autismo y me inscribí en una certificación de autismo que comienza ahora en mayo y que, o sea, me tiene demasiado apasionada porque es eso, es conectar la información con lo que uno ha vivido como primera persona para poder hablar con certeza y que esta información realmente pueda ser de ayuda, no sea simplemente aquí estamos 4 autistas que somos simplemente autistas. Desahogándonos. Exacto. En Sí. terapia grupal, pero sí, en mi caso, pues yo de base, al igual que Michelle, mi carrera es administración de empresas, pero tengo una certificación en autismo, o sea, estoy certificada para dar orientación a los padres, a las escuelas, a los maestros, etc. Entonces, creo que de alguna manera todos tenemos una visión bien diferente, pero bien importante en cada faceta de la vida, como persona autista o como cuidadores o como educadores de personas autistas, y pues bueno, esperamos de alguna manera aportar en algo a la sociedad y dejarle algo a las futuras generaciones de autistas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas Bye, gracias. Bye, bye. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y en este recorrido de 4 mujeres y sus 1000 historias. Si hay algún tema en especial que te gustaría escuchar o si tienes alguna pregunta que deseas que hablemos en un próximo episodio, por favor déjanos tu comentario que estaremos muy felices de seguir creando contenido para ti.